Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos, donde quiera que se encuentren. Vamos a ir con el video número 2. Vamos a comenzar de lleno con lo que sería la unidad 1 del curso de Arqui 1. Justamente en donde nos quedamos ayer, vamos a comenzar a ver lo que sería la arquitectura de los CPU, específicamente los Intel x86 a Pentium 2. Pero antes que nada, vamos a hacernos una pregunta, y que es una arquitectura de computadores. Ayer vimos los conceptos tanto de arquitectura como de computador, pero hoy lo vamos a unir. Y pues la definición, según da el ingeniero Otto, la arquitectura de computadores son los bloques digitales que componen al CPU, su interconexión y comunicación entre sí. Esta es una de tantas definiciones que él da, y probablemente en los exámenes él pueda poner una de todas, es decir, pueda decir, pueda poner este concepto y preguntar: ¿es esto una arquitectura de computador? ¿Falso o verdadero? Así que tenemos que estar muy seguros si cambia alguna palabra o no. Pues como vimos ayer, nuevamente este diagrama en LTR, pues tenemos aquí varios bloques interconectados que se están comunicando entre sí, cada uno por medio de estas líneas que le llamaremos buses. Cada uno por medio de estos buses se comunica, transfiere datos, está pues de alguna manera enviando y procesando cosas cada instante. Así que podríamos decir que todo esto de acá es parte de una arquitectura de computadores. Sin embargo, tenemos otra definición, y es la proyección de aplicación de esos bloques hacia los programadores. Como vemos en este lado, nuevamente tenemos otro diagrama de bloques en el cual tenemos unos cuantos comandos u operaciones que ya van a ser un poco conocidas por nosotros. Sub de sustracción, AND, que bueno, viene siendo la operación lógica AND, add de suma, OR, XOR, que bueno, todas estas pues probablemente ya las conocemos y que vienen siendo parte de un MUX, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace esto al final? Pues lo que hace al final es probablemente sacar la aplicación de una calculadora cuando ya es programada con código de bajo nivel. Entonces nosotros tenemos todos estos bloques que ya sabemos construirlos en circuitos digitales, sabemos qué compuertas usar para todo esto, hacer un MUX, ojo, comprar un MUX directamente y luego programarlo para hacer una calculadora o hacer cualquier tipo de cálculos, porque en realidad todo lo que hacen las computadoras al final recae sobre todas estas operaciones que vemos aquí, no solo las de la calculadora. Y pues aquí vemos un poquito lo que vendría siendo el código ensamblador, que al final lo que hace este código también es una especie de calculadora. Vemos acá un poquito cómo estamos moviendo hacia registros lo que vienen siendo algunas variables, sumándolas, moviendo de nuevo, restando, multiplicando, dividiendo. Y bueno, este tipo de código ya lo vamos a estar viendo muy a fondo más adelante, específicamente en la unidad número 2. De momento no es necesario conocer ningún tipo de sintaxis ni nada al respecto. Pero también tenemos otra definición, y es la estrategia de diseño que se usó para interconectar esos bloques de los que hemos estado hablando. Y esas estrategias de diseño es a lo que nosotros le llamamos líneas tecnológicas. Aquí vienen un par de conceptos que nosotros también hemos estado utilizando o que vamos a empezar a utilizar, y son las líneas tecnológicas RISC y CISC, que siempre nos estamos preguntando qué son, y no es más ni menos que la forma en que nosotros vamos a dejar esos bloques ordenados para que los programadores podamos escribir un código más o menos entendible. Entonces, ¿qué son las líneas tecnológicas? Pues son características que a nivel de programación repercuten y pueden crear prototipos de computadoras para distintas aplicaciones. Es decir, nosotros con las líneas tecnológicas, gracias a ellas es que tenemos este tipo de instrucciones con las cuales podemos programar placas y decir qué es lo que van a hacer o cómo se van a comportar.
nosotros tenemos las dos líneas tecnológicas CISC y RISC que están asociadas a una arquitectura diferente, la arquitectura von Neumann y la arquitectura de Harvard. Cada una de esas funciona de diferente forma. Podremos mencionar, por ejemplo, las placas Arduino, que son tan conocidas y tan comerciales, sobre todo cuando estamos estudiando. Estas placas Arduino pertenecen a Harvard, por lo cual usan líneas tecnológicas RISC. Pero nosotros no nos vamos a centrar en Arduino por ahora, sino nos vamos a centrar en CISC y von Neumann. Así que vamos a hablar un poquito sobre la arquitectura von Neumann. ¿Por qué? Porque el primer CPU en estado sólido, o sea, el primer CPU que tuvo transistores y diodos y que dio origen a los circuitos integrados o con puertas lógicas, que fueron todos estos circuitillos que estuvimos usando en Orga, fue de la arquitectura von Neumann con la tecnología CISC. Así pues, nosotros tenemos el primero de todos, o sea, este es el padre al final de todos, el Motorola 68HC11. Este fue el primer chip con este tipo de arquitectura, y a partir de ahí pues Intel también comenzó a sacar varios chips con sus diferentes series, pero usando la misma arquitectura von Neumann. Lastimosamente los chips de Motorola fueron descontinuados, dado que comenzaron a producir algún otro tipo de cosas como teléfonos móviles. Vamos a ver algunas de las características de von Neumann. Pues tenemos tres principales, que probablemente una de estas puedan venir como pregunta en un parcial. Y es que no tiene memoria para datos y comandos al mismo tiempo. Como sabemos, o como veremos más adelante, los computadores necesitan en la memoria tener segmentos de datos y segmentos de comandos o de código. Sin embargo, von Neumann no puede operar con ambos al mismo tiempo. Entonces vamos a recordarnos de una memoria si es que este tipo de pregunta venga en el examen, ¿no? No tiene memoria para datos y comandos al mismo tiempo. Los datos van a ser las variables que nosotros pues al programar estamos usando, y los comandos pues van a ser todo el conjunto de instrucciones que también estaremos utilizando. Otro pues es el registro acumulador. Toda la arquitectura von Neumann siempre recae, el 90% de las operaciones aritméticas y lógicas recaen sobre un registro acumulador. Aún no hemos visto a fondo qué son los registros, pero ya los vamos a ver un poquito más adelante. Por ahora quedémonos con que un registro, bueno, como vimos en Orga también, es algo que puede almacenar, ¿verdad? En este caso nosotros vamos a tener un registro especializado en acumular tanto los resultados de algunas operaciones aritméticas y de algunas operaciones lógicas. Este también es conocido como el registro AX. Lo tenemos por acá y lo podemos ir asociando con lo que vendría siendo aritmética o lógica. Y la tercera es que la estructura de los buses no permite procedimientos en paralelo. Como bien sabemos, dentro de una computadora tenemos estas líneas que, como ya había mencionado antes, se les llama buses. Estos buses no permiten que del procesador salgan datos, de este procesador salgan datos para acá. Y bueno, si tuviéramos otra línea para acá, pues no permitiría que salieran aquí al mismo tiempo. O por ejemplo de este, no permitiría que salga para acá y para acá al mismo tiempo. Tiene que ser uno a la vez, de lo contrario probablemente no funcionaría. Y ahora vamos a hablar un poquito más de la línea tecnológica CISC. Como ya habíamos dicho antes, es un grupo de características que tienen esas instrucciones que podemos aprovechar nosotros. Esas instrucciones también son llamadas complejas. Complejas no quiere decir que sean difíciles. Lo que quiere decir complejas es que están escritas para un fácil reconocimiento del bajo nivel, como lo vemos acá. Una instrucción compleja es un salto semántico. Y aquí con esta palabra, salto semántico corto, vamos a acordarnos un poquito del curso de compiladores.
Como bien sabemos, en compiladores se ve lo que es el análisis léxico, sintáctico y semántico. ¿Y qué quiere decir el análisis semántico? Pues todo lo que le da sentido o todo lo que le da el contexto, bueno, el comportamiento dentro de un contexto a las instrucciones, ¿verdad? Pues nosotros podemos escribir un código sintácticamente bien hecho, pero semánticamente mal. Pues esto es lo que sucede. Las instrucciones complejas tienen un salto semántico corto. Esto ayuda a que el compilador no haga tanto esfuerzo para traducir del alto al bajo nivel. Es decir, cuando estamos nosotros haciendo nuestro código en alto nivel, siempre se tiene que pasar por varias etapas, ¿verdad? Viene la etapa de escribir el código, empieza a compilarse, empieza a hacer todos los análisis que tiene que hacer, hasta llegar al código intermedio, también llamado el código en 3 direcciones, que se optimiza, y este código en 3 direcciones luego llega a convertirse en código ensamblador, y del código ensamblador tiene que pasarse al código de máquina. Eso es lo que hacen las instrucciones complejas, ayudar a que el compilador no haga tanto esfuerzo en buscar o rebuscar las instrucciones que están guardadas en el hardware para lo que viene del software. Por ejemplo, nosotros tenemos aquí dos códigos, uno que está escrito en el alto nivel, esto podría ser JavaScript. Tenemos una variable declarada, tenemos un if, preguntamos que si a es mayor o igual que 5, se mete y lo hace, y si no, pues pasa de largo y sigue el flujo normal, ¿verdad? Pues en el bajo nivel nosotros tendríamos algo como esto, usando obviamente etiquetas, comparaciones, saltos. Perdón, estas no son etiquetas, este es un mnemotécnico para mover a registros, que bueno, esto también ya lo vamos a ver un poco más adelante. Estas sí son las etiquetas, estas son las famosas macro, pero al final lo que hace esto es hacer una comparación. Estamos guardando un 3 decimal en AL. Comparamos AL con un 5 decimal. Si esto es verdadero, pues salta a true. Si esto es falso, pues salta a false y sigue de largo, ¿verdad? Algo similar a lo que tenemos aquí. Pues la línea tecnológica nos ayuda a que nuestro alto nivel se compile muy bien al bajo nivel y que lo haga en el tiempo más optimizado posible. Vamos a ver algunas características también de CISC. Y es que, como lo vimos anteriormente, ese lote de instrucciones que tenemos en bajo nivel se parece mucho al de alto nivel. Es decir, hay varias similitudes. La cantidad de registros es relativamente poca, pues tiene de 12, 16 o 18 máximo, mientras que en RISC puede tener hasta 300 incluso. Y no tiene la capacidad de procesos en paralelo y en tiempo real, como habíamos visto antes. Ahora bien, hemos estado hablando bastante de los registros, pero en realidad, ¿qué son los registros? Pues si vemos nosotros la jerarquía de memoria de un computador, desde lo más alto hasta lo más bajo, podemos ver que lo que está hasta arriba son los registros. Luego viene lo que sería la memoria caché, luego vendría lo que sería la DRAM o la RAM, todo este tipo de memorias. Luego pues ya los discos duros, y ya después nos estamos con memorias extraíbles o discos duros externos, que bueno, considero que estos dos últimos son más parte del curso de archivos. Así que si nos damos cuenta, nosotros mientras estamos más arriba, más rápido va a ser nuestra transferencia de datos. Es decir, la memoria RAM siempre va a ser más rápida que un disco duro, pero la memoria caché siempre va a ser más rápida que la memoria RAM. Y los registros siempre van a ser más rápidos que la memoria caché, y no hay nada más rápido que los registros. Los registros, bueno, como vemos acá, todo esto mientras más cerca del procesador esté, más rápido va a ser. Los registros no es que estén cerca del procesador, es que ellos viven dentro del procesador. Por eso no puede haber nada más rápido que estos. Y lo vamos a ir conociendo poco a poco cada uno de los registros. Ahora tenemos el famoso diagrama de bloques del ingeniero Otto de estos CPU básicos de 8 bits. Este tiene una arquitectura von Neumann
y la línea tecnológica CISC. Bueno, vamos a ir viendo cada uno de estos bloques que al final, como dijimos antes, estos bloques y su interconexión y su comunicación y su estrategia, todo hace que sea una arquitectura de computadores. Vamos a ir viendo poco a poco cómo va funcionando todo esto. Probablemente en la siguiente clase vamos a ir desglosando cada uno de estos, cada uno de los registros, que son los registros de acceso por software, es en donde tenemos lo más importante, que es al final también lo que vamos a programar, y los registros temporales. De momento nos vamos a hacer una pregunta, y es que la unidad se llamaba arquitectura del computador de CPU de Intel x86 a Pentium 2, y hasta ahora no hemos hablado nada de Intel. Entonces, ¿por qué vamos a escoger a Intel? Probablemente todos o la mayoría de nosotros conozcamos a esta super empresa de Intel que fabrica procesadores, y que probablemente también conozcamos a su competencia directa, que es AMD, y que últimamente muchos están diciendo que AMD es mejor que Intel, que los Ryzen 5 vienen no sé con no sé cuánto. La verdad es que no me he metido a ver directamente si la comparación es buena o mala, porque no tengo ninguna computadora AMD, y tampoco tengo una computadora moderna de Intel como para decir que se están aprovechando. No vamos a hablar del Intel moderno en este caso, no estaremos hablando de las últimas generaciones de Intel, sino más bien nos vamos a remontar un poco atrás en la historia y vamos a hablar de los primeros Intel que salieron. Como vemos aquí, también hay una pequeña comparación de 1971, cuando salió el primero Intel 4004, y bueno, este es del año pasado, 2021, cuando salió pues el Intel de 12ª generación, ¿verdad? Normalmente estos procesadores eran los que traían la arquitectura de von Neumann, aunque los primeros en implementarlos fueron los sucesores. Aquí vemos un poquito las características del primer Intel, tanto del 4004 y del 4040, que fueron los primeros. La arquitectura era de 4 bits, eso significa que estos procesadores solo podían operar números de hasta 4 bits, es decir, de 2 elevado a la 4, no podían operar más allá de eso. La gran diferencia o la gran novedad es que estaba integrado todo en un solo chip, pues antes eso no era posible, por lo que integrarlo todo en un solo chip hizo que se volviera una revolución. Otra cosa era la frecuencia de reloj que se manejaba en ese momento, de 740 kHz, es decir, casi nada. Era súper lento para nosotros ahora que todo lo estamos midiendo en gigahertz, pues esto era básicamente nada, y 4 kilobytes de memoria RAM, que hoy en día es nada básicamente, es decir, casi que el sistema operativo necesita más que esto para arrancar. En ese momento probablemente no se podía hacer muchas cosas y era muy limitado, pero fue el comienzo para todo lo que se venía a continuación, ya que Intel después fue muy revolucionario con todos sus procesadores. ¿Cuáles fueron los procesadores antes de la tecnología x86? Pues tenemos por acá los Intel 8008, que fue una mejora del 4004, el 8080, que fueron una mejora del 4040, y el 8085. Vamos a ver algunas características de este, y es que ya no tenía una arquitectura de 4 bits, sino de 8 bits, o sea que podía operar números de hasta 8 bits, o sea de 2 elevado a la 8, o sea podía operar hasta 256, mientras el anterior solo podía operar hasta 16. También vemos que la frecuencia aumentó en gran manera, ahora usamos 5 MHz, y que podía direccionar hasta 64 kilobytes de memoria. Así podemos ver, este era el Intel, el 8085, también metido en un solo chip, pero es importante el 8085, ya que de aquí
al 8086 hay una gran diferencia y una reingeniería que la estaremos viendo en las clases posteriores. De hecho, ese es el nombre del por qué la tecnología le pusieron x86, ya que a partir de los Intel 8086 se vino lo que sería la revolución de los microprocesadores. Por el momento vamos a dejar la clase hasta acá con estos conceptos básicos. Espero que sea de utilidad y hasta pronto.